Entonces vamos a empezar. Hoy voy a hablar un poco de sucesiones y series, cómo hacerlo, cómo definirla y cómo hacer una cuenta con esa matemática. Y bueno, también como os he dicho en la otra clase, a mí me gusta un montón otras herramientas online que son más fáciles de manejar que matemática, como por ejemplo el Symbolab. Entonces vamos a manejar un poco también el Symbolab. Pero primero vamos a empezar con matemática. Entonces vamos a Bueno, hemos visto, creo que, no sé si me acuerdo cómo, que podemos definir funciones en matemática. ¿Cómo definirla? Lo que pasa es que las sucesiones son funciones, por definición. Son funciones que su dominio son los naturales. Entonces, bueno, para definir sucesiones en matemática voy a definirlo como funciones. Se suele poner como la variable como n para que no nos olvidemos que es un número entero. Y podemos manejarla como manejamos las funciones. Entonces aquí tengo un ejemplo sencillito te da una sucesión y exhibir los 10 primeros términos de la sucesión. Y aquí te pone el término general, que en este caso es un cociente, n al cuadrado más 1 por n al cubo más 5n. Y lo que quiero es como quiero los términos, quiero una tabla de valores. Voy a utilizar esa función que se llama table, que me va a dar una tabla de valores. Y bueno, le pongo table, todas las funciones otra vez matemáticas son mayúsculas. Aquí ya he definido mi función, que tiene esa cara, y aquí voy a poner f de n son, que quiero que la tabla me dé los números f de n para cada n. Y voy a decir de dónde hasta dónde. Quiero que me exhiba los valores de f de n, la variable n, y quiero que sea de los 10 primeros, entonces de 1 a 10. Y lo que calculo ya está, y me da. No es nada muy complicado. Y supongo que sea útil para vuestro problema de cálculo infinitesimal, donde te pide para calcular los términos de una serie, de una sucesión, porque a veces una sucesión es un poco loca, que hay que hacer una cuenta larga y, bueno, matemáticas sí hace esas cuentas. El problema es que no te dice mucho qué está haciendo otra vez. Ese es el problema de matemáticas, solo te da las soluciones, pero si tiene algún problema de ese que se suele poner cuando se está empezando a estudiar sucesiones, calcula los 20 primeros términos y todo. Matemática lo hace en segundo. Bueno, vamos al otro ejemplo que es esencialmente el mismo del anterior, pero una otra sucesión. Pues aquí tengo una otra sucesión un poquito más elaborada, la puse más para ver la función otra vez, la exponencial y todo. Entonces he definido una sucesión que es menos 1 elevado a n dividido por la exponencial de menos 1 por n. Y me dan los 20 términos y vamos a ver cómo sale. Bueno, matemática lo simplifica las cosas cuando puede. Su símbolo para la constante es S. Y cuando puede, intenta meter las cosas en raíces. Y lo de todo en fracciones. Si yo quisiera aproximación numérica, utilizo la función n. Y por ejemplo, si yo quisiera
una precisión gran, larga, con 10 casas decimales, meto la precisión que yo quiera, que me va a dar cuantas casas yo quiera. Pero si todo lo que me interesa es ver la sucesión, no me interesa valores numéricos, la n ya está. Es facilito, ¿no? Matemática, bueno, es un programa que no es muy difícil de manejar. Hay un montón de código, un montón de funciones, no hay como saberlas todas, pero las cosas que no sabes, va en Google, la busca, escribe matemática y lo que estás buscando y ya está. Yo hago eso a diario, estoy dando una clase de problemas para una otra disciplina y tengo que hacer un montón de dibujos, un montón de integrales y las cosas que quiero hacer las hago muchas en matemática y no tengo idea de cómo hacerlo, entonces busco en Google y cada día descubro una cosa nueva. Entonces, bueno, ahora que ya hemos visto las dos cosas muy tontas, que es cómo definir sucesiones, se define como una función, a ver cómo hago para dibujar las gráficas de sucesiones. Bueno, ¿qué es la gráfica de una sucesión? Como es una función, es marcar los puntos en el plano, porque son funciones de n en r, entonces puedo marcar para cada n, me da un r y coge el punto n f de n. Se vamos a hacer la gráfica de una sucesión. Eso que está por aquí. He elegido una sucesión muy sencilla, que es esa, 5n menos 3 por 4n más 1. Y bueno, aquí lo que hice aquí otra vez, he cogido una tabla. Aquí he utilizado otra vez esa función que estaba aquí, la table, que me pide los 20 primeros valores. Table, aquí la función f, n de 1 a 20. Pero, bueno, nada más para ver más funciones de matemática, yo he dado un nombre a esa tabla, la he llamado A. Y voy a utilizar una función que se llama listplot, que es la que hace gráfica de lista, de cosas discretas. Si tengo un conjunto de valores numéricos discretos, yo utilizo esa función listplot y me va a dar la gráfica de ese valor. Y aquí tengo unas otras informaciones, tengo los ticks, que son unos tracitos que me van a aparecer en la gráfica, y esa función filling axis que vamos a ver. Aquí tengo mi sucesión, es esa, 5n menos 3 por 4n más 1. He pedido que me diera los valores. Aquí está ese valor viene de la tabla aquí. Y aquí está mi respuesta a mi listplot, que es esa gráfica, y para cada n de 1 a 20 me da el valor. Y como os había comentado, esa función filling axis es lo que hace esas líneas verticales. Es solo nada más un recurso gráfico para que se vea mejor. Y puedo hacer la gráfica de lo que yo quiera, de sucesiones. Sirve nada más también para hacer más dibujos y ejercicios que vosotros puedan tener. Es interesante, si posible, hacer una gráfica de una sucesión para que si la sucesión viene de una función o sospecha que viene de algún tipo de función, una cosa lineal o una cosa polinomial, una cosa un poco, quiere tener una idea de cómo se puede aproximar, entonces hace la gráfica de la sucesión y intenta rellenar los puntos.
que aquí como la función ya está definida por la sucesión ya está definida por una función racional, no hay mucho que, ya sé que es una función continua y todo, pero podría ser que yo tuviera un montón de puntos raros, tenía que meterlo en matemática, decirlo para plotarlo, y yo podría verlo y tener una idea de si están dentro de alguna cosa que se corresponde a una función. Bueno, aquí tengo más ejemplos de dibujos. A ver aquí. Aquí he definido una otra sucesión, 1 por n más seno de n dividido por pi por 2. Bueno, ese es el símbolo de pi para matemática, la letra mayúscula, y pi, él entiende que es la constante pi. Y bueno, aquí he definido una sucesión y voy a utilizar otra vez he llamado cada dos cosas con una constante, le he llamado a una gráfica, aquí tengo la list plot con una tabla y un montón de cosas, y he llamado b una gráfica de una función, por eso aquí tengo la función plot, que voy a hacer un plot de una función continua. Entonces vamos a ver qué hace todo eso. Si doy primero aquí a la list plot, a esa primera, la A, me va a presentar las gráficas la gráfica de la sucesión, de esa sucesión GDN. Entonces he pedido que me diera los 30 primeros puntos. Y aquí abajo yo tengo la sucesión, la función por x seno de x pi por 2, que es la versión continua de esa sucesión. Y aquí lo que tengo aquí son cosas para hacer la gráfica más guapa. No tengo el blue dash, que es como quiero que aparezca la gráfica aquí, las líneas, porque aquí he pedido que me dé la gráfica de la función 1 por x seno de pi por 2, la función constante igual a 1 y la función constante igual a menos 1. Y cada una de esas yo dice que coloque y, entonces lo pongo en orden. La primera, que es esa, quiero en azul con los puntitos aquí. La segunda yo quería en rosa y la tercera en naranja, y me da el color. Entonces aquí yo tenía los puntos de la sucesión. Aquí tengo la versión continua de la sucesión. Y bueno, aquí la función show que quiero que me ponga todo junto en una misma gráfica. Aquí tengo la función de aquí de arriba y los puntitos de la sucesión marcando aquí. Otro recurso gráfico para hacer presentaciones, yo he utilizado matemáticas más que normalmente, porque estoy haciendo muchas presentaciones para esas clases online. Entonces, y estamos en la otra disciplina que estamos viendo integrales en varias variables, entonces tendremos que hacer mucho dibujo entre dimensiones. Entonces estoy utilizando matemática un montón. Bueno, ¿y cómo lo ven? Bien, fácil. Vosotros sabéis que yo ya he dicho a vosotros que eso de matemáticas nada más que sentarse y manejarlo, porque a mí no me gustan tanto los ordenadores y me gusta la matemática, me gusta hacer las cuentas, resolver los problemas, estudiar los teoremas, pero eso de informática no es una cosa que yo lo vea como muy divertida, es nada más un recurso. Bueno, vamos a seguir un poco más con eso de matemáticas y después vamos a mirar las cosas en Symbolab, que es más intuitivo.
Entonces, bueno. A ver, ese ejemplo 5. Vamos a ver cómo hacer cosas que son recursivas. ¿Se acuerdan que bueno, la serie geométrica, que es una serie que sirve para todo, de matemáticas se utiliza para todo, desde, bueno, es una cosa que se ve en la escuela, pero sigues usando hasta que tenga 70 años, su doctorado va a estar utilizando, porque hay muchas cosas que dependen de la convergencia de la sucesión y la serie geométrica. Bueno, la serie geométrica se puede definir de manera recursiva. Hay una fórmula que una vez que vea la recursión se pruebe por inducción cómo hacerla, pero en principio se define de manera recursiva. Yo empiezo con un término, lo multiplico por una constante r, después multiplico ese término por r después otra vez, y voy multiplicando por r un montón de veces. Entonces aquí yo he definido la sucesión geométrica. Aquí le puse los términos de la serie, pero en principio vamos a ver la sucesión. Y vamos a ver cómo definir cosas recursivamente. Entonces aquí yo he construido una función en lo natural, el llamado A1, el llamado A, y el llamado AN como A por N menos 1 por R, que multiplicado por R. Y R es un número. Matemática tiene la ventaja de matemática que hace cálculo simbólico muy bien. Entonces voy a pedir que me dé una tabla con los 15 primeros valores. Lo que me va a dar es lo que tenía que dar, la tabla de los valores de la sucesión geométrica. Y como podéis ver, matemática hace bien cálculo simbólico, entiende que la A sí es un número y de que es una constante, pero hay que tratarla como un número, y el R también, y lo pone todo ahí como tenía que ponerlo. Y él entiende, cuando lo he definido así recursivamente, él entiende que tengo un primero que es fijo y los otros dependen del primero. Si yo quisiera, dejar ver que si me va a funcionar, pero yo podría haber puesto, sería mejor ponerlo como A1 por que multiplicar todo. ¿No? Si yo no, bueno, yo tengo que siempre definir un primero, pero sale más guapo ponerlo como A1 aquí. Entonces, así podemos definir esa recursiva de esa forma. Doy el primero, por ejemplo, el segundo y el tercero, y construyo cosas a partir de eso, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que es... ¿Habéis visto la sucesión de Fibonacci con Pepa o no? Vale, entonces vamos a ver cómo construirla aquí con matemáticas. Es una sucesión también recursiva. Si vosotros acordáis, te doy los dos primeros y a partir de los dos primeros construyo el resto. Entonces, la sucesión de Fibonacci clásica empieza con 1, 1, y los otros son la suma de los dos anteriores. Entonces empiezo con 1, 1, después 2, después 3, después 5. Y bueno, vamos a ver cómo construirla con matemática. No es muy difícil, la misma idea de la anterior, de construir la sucesión geométrica. Entonces, aquí meto los valores que quiero. He definido una función otra vez, la que he llamado A. Podría llamarle lo que quisiera. Lo puse A porque se suele poner como AN. Entonces he llamado A1 de 1, otra vez A2 también de 1. Y he dicho que AN vale AN menos 1 más AN menos 2. Y con eso ya tengo la sucesión de Fibonacci. Y puedo exhibir cuantos términos yo quiera. Si quiero ser muy ambicioso también.
un ordenador, vamos a poner 40 a ver qué sale. Mi ordenador es viejo. No, vamos a hacer más. Va a quedar procesando hasta mañana. Ahora se ha atascado. Porque puse 40 y si fue, por lo menos si fuera el ordenador de la universidad no me iba a atascar, no se iba a atascar. A ver si él va a desatascarse. Voy a cambiar un poco de pantalla entonces mientras se desatasca aquí. A ver si se desatasca. Voy a cambiar aquí la pantalla. Compartir. Eso. Bueno, vamos a mirar un poco Symbolab, cómo hacer un poco de estas cosas de cómo manejar un poco de, vamos a ver un poco de serie. Empezó con Symbolab, después vuelvo a matemática cuando después hablamos más de eso. Bueno, aquí en Symbolab, como vosotros sabéis, ya os he enseñado una vez, tiene una sintaxis muy sencilla de hacer cosas. Entonces aquí tengo un montón de opciones de cosas, de símbolos, de lo que sea. Y por ejemplo, si quiero calcular una serie, cuando hago un clic aquí en serie, ya me mete en directo el n, el 0 y el infinito. Si yo quiero hacer una cosa finita, yo puedo. Vamos a coger un ejemplo que ya está listo aquí, por ejemplo, una suma como esa de los 10 primeros términos de una geométrica. Él te va a dar el valor, te hace las cuentas y hasta te dan los valores uno a uno aquí. Es la sintaxis de hacer serie en símbolos es muy sencillita. Nada más que es como escribir en tu cuaderno, porque aquí está el símbolo está aquí, tienes que meter la expresión de la sucesión aquí, ya está. Y si yo quisiera calcular la suma infinita, la serie, como es una geométrica, él me la da. Entonces yo podría tener sucesiones muy complicadas. Puede ser que si él no sabe hacerla, él no las hará, pero si sabe hacerla, por ejemplo, una clásica que es la... Es que yo no sé si él me va a dar el valor o no. Pero en ese caso no me ha dado el valor, solo me ha dicho que converge. Pero por lo menos te dice qué hacer, no te enseña mucho los pasos, te pone aquí que aplique el test de la serie P, que es una de aquí,
porque es una serie de 1 elevado a n por p, pero no te da la solución. Vamos a ver si se ha desatascado mi ordenador. Tengo que cerrar eso y abrirlo otra vez. No sé si se me salió. Ahora vuelvo. Tengo que hacer con que se desataque, sí, si no, no conseguiré hacer nada. Se supone que se ha desatascado. A ver. Bueno, ya lo veo otra vez en la pantalla de símbolo. Vale. Entonces aquí en la parte de serie hay una cosa de, a ver si, yo no sé cómo, que se llama serie de potencia. Es que lo mío siempre aparece en portugués, pero está ahí en español y creo que cuando lo esté manejando va a aparecer. Y la serie de potencia son las series que tienen que ver con la serie de Taylor, con los polinomios de Taylor, o como la versión infinita de los polinomios de Taylor. Y, por ejemplo, hay algunas que él sí maneja. Vamos a ver. Sí, he manejado mucho el símbolo con serie.
Pero bueno, lo que hace, te dice si es convergente o no, y te dice el tipo de test que está aplicando. La prueba que aquí el test de la ración, del cociente que se le llama, de la razón. Pero de lo que quería, de símbolos para hacer cosas con serie, hay un montón de opciones, pero depende del problema que quieras atacar. Entonces, pero si se puede meter aquí una serie, te va a decir por lo menos si es convergente o no. Si es una serie geométrica, te va a calcular, y algunas otras más sencillas te hace las cuentas. Si quieres hacer cuentas más raras y más pesadas, como serie de Taylor o serie más rara, tienes que meterlo en matemática. Entonces vamos a volver a matemática y ver cómo hacemos ahora. Volvemos ahora aquí. Se supone que sea desatascado. Seguimos con la Fibonacci y vamos a empezar a la serie. Aquí está no voy a intentar poner más números grandes por aquí, pero aquí está la sucesión de Fibonacci. Si yo quisiera definir otra sucesión recursiva, yo podría meter otras cosas aquí, podría multiplicar aquí por 2, aquí por 7, él entiende todo. Entonces yo puedo definir mis sucesiones de manera recursiva de la forma que yo quiera. Y es fácil. Digo el primero, digo el segundo, doy una regla de cómo hacer con que los números se trabajen, una regla para el término general. Y si quiero ver los términos, utilizo la función table y pongo cuántos términos yo quiera. Ten cuidado porque si vuestro ordenador es como el mío, mete el término bajo. Bueno, una vez que tenemos eso aquí, que es fácil como definir, porque no hay mucho que hablar de eso en matemáticas, cómo hacer cuenta, cómo exhibir los términos, y una cosa importante que hacer cosas recursivas, porque es un tema que suele ser más fácil escribirlo a la mano. El próximo paso, una vez que sabemos manejar sucesiones, es cómo calcular sus límites. Y bueno, la sintaxis para calcular límites es muy sencilla, es la misma que para funciones, porque sucesiones son funciones. Entonces vamos a calcular algunos límites de sucesiones. Y vamos a hacerlo aquí y después vamos a hacerlo en Symbolab, porque eso sí Symbolab lo hace bien. Entonces aquí tengo un ejemplo de calcular límite de una sucesión con término general con esa cara, 5n menos 3 por 4n más 1. Es fácil calcular ese límite, bueno, porque aquí se ve que va para 5 cuartos. Y pero si quiero calcularlo con matemática, voy a utilizar la función limit, en mayúscula aquí, L mayúsculo. Voy a meter corchete y voy a poner la expresión cuyo límite quiero calcular, que es esa. Y bueno, como quiero el límite cuando n tiende a infinito, tengo que meterlo aquí, infinito. Si fuera una función, no tuviera una otra función más que yo quisiera saber el límite cuando n tiende a 2, metería 2 aquí, pero en sucesiones todo lo que me interesa es cuando n tiende a infinito. Si de matemática me calculo el 5 cuartos. El problema de matemática que vosotros ya sabéis es que no te hace las cuentas, no te explica nada. Pero por lo menos para hacer aquellos límites más raros que aparecen en las hojas de problema, que no tiene idea de a qué valores se aproximan, los meto aquí y después veo, una vez que tenga el valor, yo puedo intentar ver cómo manejar la sucesión. Entonces voy a hacer uno más aquí. Aquí tengo una otra sucesión
sencilla, la exponencial de 1 por 2 elevado a n. Y bueno, ejemplo de límite, cuando n va a infinito, eso tiene que ir a 1, porque 1 por 2 elevado a n va a 0, la exponencial es continua, entonces eso tiene que ir a 1. Entonces, dos ejemplos tontos de cómo hacer límite con matemática. Y déjame ver aquí. Si voy a... ¿verdad? Si voy a Solev, a ver. Voy a hacer el mismo límite en Symbolev, que yo no me acuerdo cuál era la función, que era 5n menos 3. Ah, le puse 0. Tiene que ser infinito. Si lo meto en Symbolev, me va a dar una explicación un poco mejor que matemática, que no hace nada. Entonces te enseña los pasos que tengo que hacer, que tengo que poner n aquí en evidencia como factor común para cancelarlo. Me quedo con una expresión con esa cara. Y cuando n va a infinito, eso va a 0, s va a 0, y por eso me quedan 5 cuartos. Entonces, si tengo cosa más, que esa era muy sencilla, pero si tuviera una sucesión un poco más rara, a veces me parece que una... Voy a hacer una cosa que converja para que... Bueno, yo he elegido una sucesión de otra tonta, porque lo que me ha venido a la cabeza, pero sí que te hace las cuentas y te presenta un poco de lo que está haciendo. Por eso me gusta más hacer cuando puedo y cuando tiene recursos a hacer cosas en Symbolev, porque siempre me enseña los pasos. Voy a volver ahora otra vez a matemática y vamos a ver un poco más de cosas que hacer. Compartir explicativo. Aquí está. Bueno, una vez que se calcula el límite de sucesiones, una serie, ¿qué es una serie? Una serie es una sucesión, una suma, la serie que corresponde a una sucesión de término AN es la suma del el límite de las sucesiones de la suma de los primeros, de los n términos. Entonces, definir serie en matemática y calcularle no es muy distinto de hacer cosas con sucesiones.
Pero primero vamos a ver un ejemplo de una serie geométrica y cómo calculo una suma finita. Después vamos a ver una infinita. Entonces aquí tengo un ejemplo que calcular la suma de la serie geométrica cuyo primero término es 1 y la razón es 1/3. Podría haber puesto lo que fuera. Primero vamos a meterlo una cosa finita. Si quiero calcular, aquí he definido una función, una sucesión, que es la sucesión a n, 1/3 elevado a n menos 1. Es el término general de una sucesión geométrica. Empieza en 1, porque cuando n es 1, vale 0, eso vale 1. La razón es 1/3 y el primer término es 1. Entonces, ¿cómo digo a matemática que me haga la serie, la suma? Voy a hacer una cosa, voy a meter aquí la tabla de valores aquí también. La matemática que me haga para pedir a matemática que me haga la suma de una serie, bueno, en principio aquí estamos solo con la suma finita, los 10 primeros términos de esa sucesión. Si quiero pedir a matemática que me haga la suma, yo utilizo la función sum, siempre mayúscula, corchete, aquí meto la expresión de la función, la variable en la cual quiero sumar y de dónde hasta dónde. Entonces yo quiero sumar los 10 primeros términos. Si yo quisiera sumarlo de 5 a 10, empiezo en 5 termino en 10, pero si quiero empezar del primero, hago eso. Y voy a dejarlo aquí abajo. Y si quiero calcular la serie, la suma infinita, tengo que cambiar mi límite aquí, de mi extremo para infinito. Entonces pongo infinity, que es con I mayúsculo, infinity aquí, y luego me va a dar el 3 medio. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a poner un BN, vamos a definir una otra. Aquí yo he construido una otra serie, una otra sucesión, la BN, y al revés de poner 1/3, lo puse para que viéramos que matemáticas sí sabía hacer cuenta. Cuando le pido que calcule la suma infinita de la serie geométrica con término con la razón R aquí, me calcula me da el valor simbólico. Entonces, otra vez para veremos que sabe hacer cuenta así. Lo escribe un poco raro porque podía cambiar, quitar ese menos de aquí, pero es lo que hay. Pero aquí tenemos entonces la fórmula de la suma de los términos de la serie geométrica. Claro que esa serie, como vosotros sabéis, solo es convergente cuando R está entre -1 y 1. Pero bueno, por lo menos matemáticas sí hace las cuentas. Lo mismo pasaría si meter en símbolo, también me iba a dar lo mismo. Entonces, bueno, en principio sabemos sumar series. Entonces, si yo tuviera una serie un poco más rara, voy a coger una que aquí tengo unos 500 ejemplos.
una otra serie aquí. ¿Vosotros habéis visto alguna cosa de serie de potencia, además del polinomio de Taylor? ¿O todavía no? Vale, entonces puedo hablar más de serie de potencia. Entonces aquí, por ejemplo, lo tengo... Perfecto, si está en el tema de la serie, es bueno que después os enseñe un poco las cosas y después podéis meterla en matemáticas, hacer todas las cuentas de las hojas con matemática. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, esa serie que he metido aquí, he definido aquí una serie de potencia. Yo puse Bn como n, en término general, n al cubo por que multiplica aquí elevado a n. Y la matemática que será la suma, la variable n de 1 a infinito. Entonces la suma de esa serie aquí. Vamos a ver si yo metiera de 1 a 10, por ejemplo, la serie que estoy sumando es esa serie de potencia. Aquí están los 10 primeros términos de esa n al cubo por x a n. Y si le meto al infinito, si la serie es convergente, matemática lo sabe hacer las cuentas. No te dice nada de cómo lo hace, pero sí sale. Entonces es un recurso que vosotros tenéis para cuando esté haciendo problemas. Voy a cambiar aquí la pantalla por un momento, solo para enseñaros una cosa. Eso es de un otro curso que yo estaba, de la otra disciplina que estaba dando. Aquí está, compartir. Ese era un ejercicio que pedía para calcular la serie de potencia, para calcular el radio de convergencia de esa serie y su suma en el intervalo. Entonces, bueno, hay un montón de pasos, echemos un vistazo solo para ver la solución final, pero hay un montón de pasos, hay que calcular el radio de convergencia de la serie, y después hay que utilizar un montón de recursos para hacer con que aparezca ese n al cubo por x a n. El recurso que se utiliza aquí es hacer derivaciones, derivar sucesivamente la serie geométrica. Se basa en que la serie geométrica se escribe así, y bueno, voy haciendo derivo varias veces, utilizo un teorema de que me garantiza como que las derivadas son iguales en el radio de convergencia, y bueno, al final llego a donde quería llegar, que es esa expresión. X al cubo más 4x cuadrado más x, 1 menos x a la cuarta. Ahora bueno, voy a volver a matemática. Que es la expresión que matemática ha llegado aquí. Entonces hay un montón de procesos escondidos, mucho trabajo para llegar de aquí hasta eso. Y un montón de teoremas que garantizan que las cosas funcionan como tendría que funcionar. Matemática no te dice nada de eso, hace las cuentas. Pero por lo menos ya sabemos que si tengo esa serie, ya sé que converge eso y tengo que descubrir cómo hago para probarlo. Entonces, bueno, vamos a un ejemplo más. Bueno, ese ejemplo es un ejemplo clásico, veces yo supongo que vosotros lo hayan visto creo que es uno de los primeros ejemplos que se hacen cuando se ve en serie. Y es un prototipo para otras cosas, entonces se llama
telescópica, que es esa que 1 por n más 1. Ese es el tipo de serie que junto con la geométrica se suele presentar primero porque son cosas que se pueden manejar. Si hago los, a ver, si hacemos algunos términos aquí. Aquí me va a dar valores. Como una cosa. A ver si me va a funcionar lo que quiero hacer aquí. Voy a poner de 1 a... Bueno, aquí lo que hice nada más para ver la serie telescópica y cómo funciona. Aquí tengo la sucesión que es an por 1 dividido por n que multiplica n más 1. Aquí yo tengo la suma infinita de los términos de esa sucesión que converge a 1. Y aquí yo he definido la sucesión. Puedo cambiar eso por n. Y aquí pongo k de 1 a n. Y aquí acá y aquí ponemos n. Entonces aquí yo he definido las sumas parciales, la sucesión de las sumas parciales de esa sucesión. Entonces aquí tengo el llamado Bn. Si hacemos la cuenta, van a ver que Bn en realidad tiene esa cara, 1 menos 1 por n más 1. Por eso esa sucesión converge a 1, porque eso va... Bueno, no. Aquí me falta una cosa. No, está bien, sí. Tendría que ampliar, yo estoy viejo y ciego. Aquí tiene un más. Cuando n va a infinito, eso va aquí abajo a infinito, eso va a 0, por eso se queda 1. Y aquí yo puse los 10 primeros términos de la sucesión. No, creo que si meto 15 no me va a dar problema. Los 15 primeros términos tiene esa cara, porque es 1 por n. Es la suma de los n primeros términos de esa sucesión. Entonces, ese es el tipo de problema que suele aparecer en una hoja de problema. Te da la sucesión, te pide dónde converge, te presenta unos números, te pide la suma parcial para dónde van. Entonces, se puede hacer con matemática un poco de esas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos dos problemas resueltos en uno. Tengo una sucesión, tengo las sumas parciales aquí y una tabla de valores. Podría ser tranquilamente, sencillamente un problema que se puede meter en una de esas hojas.
Y por ejemplo, si yo puedo cambiar la sucesión y meter una otra cosa, meto n cuadrado, que es una sucesión más, una de aquellas de la forma 1 por n elevado a p. Si hago la suma infinita, él sabe que eso converge a pi al cuadrado por 6. Una tabla con los valores, los valores crecen muy rápido de la suma. Y aquí me pone al número armónico porque las sumas parciales. Entonces no es muy difícil escribir uno de ese problema. Te doy una sucesión con término general, calculo la serie y calculo las sumas parciales, tabla de valores, sencillito. Y bueno, ¿qué pasa cuando la serie es divergente? ¿Qué hace matemática? Bueno, él no hace muchas cosas. La serie es divergente, él te escribe una cosa y te dice que la suma no converge. Entonces, si la serie es divergente, matemática también sabe identificarlo y decirte, bueno, esa es la serie armónica, entonces es un ejemplo clásico de una cosa que es divergente. Vamos a ver aquí. Voy a ver una cosa en símbolo. Eso. Bueno, aquí he metido una otra sucesión aquí en Symbol, que es una de esas un poco más raras que tiene que ver con la exponencial y todo. Y él hace la cuenta y te dice un poco de a dónde va. Él aquí utiliza los límites, aquí el límite fundamental. Y hace las cuentas. La diferencia aquí de trabajar con símbolos es que no puedo meterlo todo en un mismo sitio. Cada problema tengo que escribirlo y hacerlo. En matemática puedo meterlo todo junto y conectarlo al problema porque puedo definir la sucesión como una cosa, la serie como una cosa que viene de la sucesión y un montón de esas cosas. Pero nada muy difícil. Me gusta muchísimo más manejar aquí para hacer las cuentas. Ayer mismo estaba haciendo unos problemas de integrales y quería ver los resultados y cómo hacer las cuentas más sencillas. Lo metí aquí en matemática, en Symbolab y me ha hecho todas las cuentas y me ha dicho todo que me hacía falta. Entonces es muchísimo más fácil. Y bueno, la última cosa que os voy a enseñar hoy es una cosa que iba a hacer en la última clase, que era una cosa con integrales. Eran nada muy complicada, era un problema que tenía y voy a ello y después terminamos. Que ya me aburro de hablar de matemáticas. A ver. Voy a quitar eso, voy a eso. Bueno, eso es todo lo que vimos la última clase de integrales, cómo calcular la cosa con curva. Y
Era nada más el último problema que no os había comentado, creo que vosotros me había dicho que todavía no habían visto. Ahora creo que ya lo habéis visto, que era cómo calcular volumen de, de sólido. Creo que ahora ya lo sabéis, ¿no? Por lo menos el sólido de revolución, sí. Vale. Bueno, el ejemplo que tengo es muy tonto, nada más para hacer cuenta. Vosotros tendrían que saber la fórmula y cómo meterla. Entonces tengo aquí el cálculo en volumen ocupado por una superficie, que va a ser un cono, superficie que se obtiene cuando giramos un segmento de recta en torno al eje X. Entonces aquí tengo ese segmento de recta que conecta el punto 00 al punto 22 y voy a girarlo alrededor del eje X y cuando lo hago me sale ese cono. En realidad aquí puse, bueno, y eso me da una superficie, porque voy girando y me da la superficie del cono, no me da el volumen, por dentro está vacío, no me da un sólido, me da un volumen. Si yo quisiera que me diera un sólido, tendría que girar el triángulo, tenía que rellenar aquí el triángulo, cuando lo girara me daría el sólido. Bueno, y si tengo aquí esa recta, la giro, me da esa superficie ocupa un volumen, que es lo que cabe aquí dentro. Y vosotros sabéis la fórmula, cómo se calcula. Entonces era nada más porque era el último ejemplo de la última clase de integrales que no he comentado. Bueno, la fórmula sí será como la función que determina la recta es f de x igual a x. La integral que tengo que hacer para calcular el volumen del sólido de revolución es integral de 0 a 2, donde está mi función, que se termina en 2, de la función pi que multiplica f de x cuadrado. Como f de x es x, tengo que integrar esa función. Pi multiplica x cuadrado de 0 a 2. Me da 8 pi por 3, que es lo que tenía que dar. Si fuera otra cosa aquí, tendría que multiplicarlo por una constante. Si fuera no, me da pi por 3. O lo que fuera, porque es un tercio del volumen del cilindro correspondiente. Entonces, un ejemplo tonto que me había faltado de la última clase. Lo interesante aquí es cómo dibujar esas cosas tridimensionales, que pueden ser útiles. Os he comentado la última vez, pero creo que no cuesta comentar una vez más, porque vosotros cuando estén estudiando las integrales de varias variables, tendrán que hacer unos 200 dibujos así. Solo ver si me aparece. Si me aparece aquí un otro que yo estaba trabajando, a ver si lo tengo aquí. Yo estaba haciendo unos ejercicios en la otra disciplina y tenía que hacer un montón de dibujos. Tenía que dibujar unos elipsoides aquí, ver su intersección, dibujar unas curvas. Aquí tuve que dibujar un otro elipsoide, unas curvas en R3. Aquí otra vez la misma curva y unos puntitos. Aquí tengo como calcular derivadas parciales. Bueno, nada que vos interese ahora, pero
Lo que quería enseñarle era nada más los dibujos, para ver que si se pueden hacer dibujos de lo raro que todo lo que su imaginación pueda conceber. Entonces aquí lo que quería era hacer la intersección de dos elipsoides y ver quién era el conjunto de intersección, que son dos curvas. Entonces sí se puede hacer casi de todo con matemática. Y después voy a ver si meto eso en la plataforma para que vosotros si tenéis interés en ver un poco de cómo se maneja ese dibujo. Yo no tengo mucha idea de la mayoría de las cosas que están por aquí porque ya no me acuerdo, pero sé que hay mucho parámetro aquí de color, de grosor de línea, hay un montón de cosas. Pero nada más os enseño nada más para ver que sí hay opciones. Cuando yo estudiaba, hoy no me gusta la informática, antiguamente muchísimo menos, y la verdad que yo tenía que hacer ese dibujo a la mano. Hoy puedo hacerlo en el ordenador. Después voy a meter esa cosa, esa presentación de hoy. Bueno, voy a meter, no, la envío a Pepa y él se la mete, porque yo no tengo idea de cómo. Yo no estoy yo no estoy dado de alta en la plataforma de cálculo infinitesimal. Entonces envío a Pepa y él envía a vosotros. Pone en la plataforma. Y bueno, a ver si meto esa de los dibujos también. Pero bueno, era eso que tenía para contaros hoy. No tenía muchas cosas. Ya como he dicho, ya estoy aburridísimo con eso de matemática. Y me gusta muchísimo más la parte que está haciendo con Pepa que la teoría. Hacerla. Pero es bueno ver esas cosas una vez en la vida y espero que sea útil para vosotros, por lo menos para hacer los ejercicios de las hojas. Y bueno,